vamos a conectarnos al capítulo 12 de Apocalipsis, por favor. Y les voy a leer, como siempre, los primeros 6 versículos, porque ya los estudiamos, y esto nos sirve de introducción a nuestra lección de esta tarde. Dice la palabra del Señor así, estoy leyendo Apocalipsis 12, 1 al 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este tema, este capítulo ha causado mucho interés, hermanos que lo oyen por los audios más adelante. El miércoles prediqué para una iglesia en New Jersey, me pidieron que volviera a hablar del capítulo 12 y les prediqué el miércoles sobre esto. Hermanos en Colombia también están muy interesados en escuchar más del capítulo 12. Y hoy un hermano me dijo, quiero escuchar su conclusión, porque quiero ver qué es lo que usted predica sobre lo último. Y es que hay cosas muy interesantes que van a escuchar esta tarde, hermanos. Pero otra vez aquí vemos la primera aparición, esa señal en el cielo, es una señal, es una visión que Juan recibe, no se le olvide. Y ve a una mujer vestida del sol, de la luna, debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ya hablamos lo que la mujer representa, ¿verdad? Entonces, y estando encinta, la mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aparte de la mujer. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. A diferencia de la mujer que tiene corona en las cabezas de esta serpiente o de este dragón, no hay corona sino diademas. La corona es realeza, la diadema no alcanza la realeza. Satanás nunca va a ser un rey, por eso nunca se le va a retratar con corona. Es rey para el que quiere hacerlo rey en su corazón, pero no en la escritura. La mujer que representa un remanente y que literalmente alguien dijo puede representar a María, porque es la que va a dar luz al Hijo. Y ya concluimos, hicimos todo un sermón sobre María, pero que representa al pueblo de Dios, pero no todo al pueblo de Dios, sino al remanente fiel. Se va reduciendo poco a poco, ¿verdad? Entonces aquí vemos a el dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La cabeza significa autoridad, los cuernos poder. Y en sus cabezas tiene 7 diademas. De alguna manera tiene cierta conexión con cierta realeza, pero no alcanza a serlo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Tiene tanto poder que puede hacer esos estragos. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Mucha atención en el hijo varón, porque nació para regir o para reinar con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo es especial. Es el Hijo de Dios, nació para reinar, fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya le pertenecía, hermanos, un trono a este niño varón. Verso 6, finalmente, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, o un tiempo y otro tiempo y la mitad de un tiempo, que es lo mismo a 42 meses, que es lo mismo a 3 años, 2 años y medio. ¿Quién la va a sustentar en el desierto? ¿Quién sustentó a Israel en los 40 años que anduvo en el desierto? Dios. ¿Quién sustentó a Jesús cuando estuvo 40 días ayunando en el desierto? Dios. De hecho, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre que está en los cielos. El remanente fiel siempre es sustentado por nuestro Dios. De ahí que las amonestaciones a quienes se dirigieron estos mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor y a los cristianos del primer siglo es: sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si tú puedes confiar en mí, lo demás no te preocupes, porque yo voy a protegerte. A los discípulos se les dijo: ¿por qué no observan ustedes las aves de los cielos? ¿Por qué no miran, no se fijan en las hierbas del campo que hoy nacen y mañana no están? Miren la hermosura con que florean, cómo se visten, porque Salomón ni con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y esa hierba que hoy nace y que mañana se echaba al fuego, yo la hago crecer. Esas aves tan hermosas que no tienen graneros, no se preocupan por almacenar. Ninguna de ellas, ni una sola, se muere de hambre, porque tu Padre Celestial la sustenta. Si Él tiene cuidado de la hierba y de las avecillas, ¿no va a cuidar de ustedes? Hombres de poca fe. El remanente es un pueblo especial, es gente diferente. Somos un pueblo de Dios que entendemos que en las buenas y en las malas Dios va a estar con nosotros. Así que este es el mensaje de inicio, hermanos. Y al venir el Hijo varón, es decir, Cristo al mundo, Satanás no pudo impedir el cumplimiento del plan de Dios. El cumplimiento es la salvación del mundo. Y Gálatas, si gusta abrir su Biblia conmigo, en Gálatas capítulo 4 y el versículo 4, este hijo varón que vemos aquí, que supuestamente ya estaba a punto de ser devorado por el dragón que está parado frente a la mujer. Así estaba Herodes, ¿se recuerda? Cuando vinieron los magos del oriente y le dijeron: ¿dónde dicen las profecías que van a ser el Hijo de Dios? Porque hemos visto su estrella y venimos para adorarlo. Y entonces Herodes dice: bueno, vayan ustedes y indaguen, y cuando sepan dónde van a ser, vengan a decirme, porque yo también quiero adorarlo. Mentiras. Él quería matarlo. Él no quería que nadie fuese rey. En Gálatas capítulo 4 y el versículo 4, este niño varón nació en el tiempo que tenía que nacer, aunque el dragón estaba frente a su madre listo para devorar a la mujer y también al hijo. Y Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no fue antes ni fue después, cuando se cumplió el tiempo en los planes de Dios, en la agenda de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese hijo nació en el tiempo preciso. Cristo vino, hermanos, al mundo cuando tenía que venir, ni antes ni después. El pueblo de Dios tenía, para ese entonces, cuando Cristo viene, 400 años de no escuchar a un profeta de Dios. Dios les había abandonado. Y viene un pregonero antes de Cristo, algunos meses antes de Cristo, que por cierto es familiar de Jesús, llamado Juan el Bautista, y viene pregonando al mundo diciéndole: es necesario que salgan, que se arrepientan, porque el reino de los cielos ha llegado a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Así que la gente, hermanos, por primera vez después de 400 años, escuchaba a un profeta de Dios. Y toda Judea, hermanos, y toda la región contigua al Jordán salía y venían para ser bautizados por Juan en el Jordán. Y Juan predicaba, hermanos, con valor y con ánimo las escrituras, y les decía lo que tenían que hacer. Y aquellos que venían por apariencia o por aparentar, les decía: ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Si en verdad quieren venir al Señor, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y los soldados le preguntaron: ¿nosotros qué hacemos? Deja de pedir extorsión, confórmate con tu sueldo. No, él no tenía, como decimos nosotros en ocasiones, hermanos, no tenía pelos en la boca. Él decía lo que tenía que decir. Es que, hermanos, a veces se tiene que hablar con la claridad que se necesita para que el mensaje de Dios sea entendido. Y Juan lo hizo.
Y cuando Herodías, hermanos, tenía ahí a la mujer de su hermano, Herodes, a la mujer de su hermano, dijo: esa mujer no te pertenece, es la mujer de tu hermano. Aquel hombre pudo haber pensado: ¿y tú cómo te atreves a decirme, yo soy uno de los tetrarcas, soy rey de Judea? Pues no importa quién seas, tú no, esa mujer no te pertenece. Y la mujer se fastidió tanto de él que mandó cortarle la cabeza, y le cortaron su cabeza. Pero Juan hasta el día de hoy sigue hablando y sigue diciendo lo mismo. Aquellos que están casados con una mujer o aquellos que están casados con un hombre que no les pertenece, la Biblia sigue diciendo lo mismo: tienes que separarte, porque si no vas a vivir en adulterio. La Biblia no cambia y el mensaje de Juan sigue siendo el mismo el día de hoy. Así que Cristo Jesús vino y nació, hermanos, vino para nacer y para ser rey. Él reina en su reino espiritual, es decir, entre nosotros que somos, para nuestro Dios somos el cetro de justicia. Esto dice Salmo capítulo 45 y el versículo 6. Ahorita vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 12. Permítame dar los preliminares que nos introducen a nuestra lección. Dice el Salmo 45 verso 6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Bueno, ahí están dos cosas muy importantes. El trono de Dios nunca va a quedar vacante. Será su trono por la eternidad. No es, si ustedes miran la caricatura de Lion King, el personaje que escribe es un conocedor muy profundo de la Biblia. Luis, no me acuerdo cómo se llama, pero esa persona fue un comentador de la Biblia también. Y hay detrás de sus enseñanzas, tanto en esas como en otras que ha hecho otras películas, un mensaje subliminal, donde el rey no muere, imitando obviamente lo que la Biblia dice. Porque Jesús murió en la cruz, pero al tercer día se levantó de la muerte. Y cuando Esteban estaba predicando a la multitud de judíos, dijo: yo miro a Jesús a la diestra del Padre. Y aquellos hombres se agarraban los cabellos, se tapaban los oídos, crujían los dientes contra Esteban y le lanzaron piedras como diciendo: cállate, no puede ser verdad. A él lo matamos, lo vimos morir agónicamente en esa cruz. Sí, pero lo veo ahora resucitado, está vivo y está a la diestra del Padre. Y nuestra clase de hoy, con los jóvenes maravilla, tuvimos una clase que dijimos que este Cristo Jesús hoy es nuestro abogado, pero aquel día en el tribunal que nos vamos a sentar va a ser nuestro juez, porque Él vive. Su trono es eterno, dice el versículo 6. Pero aparte, su trono, dice el versículo 6, en la última parte, es cetro de justicia, es el centro de tu reino. Un cetro de justicia, hermanos, es que de ahí emana solamente cosas justas. En los juicios que Dios emite, no hay ninguna injusticia. Repito, en los juicios que Dios emite para el mundo entero, no hay ninguna injusticia. Lo que Él ha pedido a través de su palabra, todo es justo. Que no nos guste, que no nos convenga, que no nos interese, es otra cosa. Pero lo que está aquí es verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Cetro de justicia es su trono, dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Pero en los reinos terrenales, Él va a reinar con hierro, como dice el capítulo 12 y el versículo 6, va a regir con vara de hierro, pero hermanos, para nosotros nos rige con justicia. Ahora, tanto la mujer y su hijo estaban en un lugar seguro. ¿Cómo sé yo eso? Porque dice que la mujer huyó a un lugar que estaba preparado por Dios. Es un lugar seguro. Cuando Elías, hermanos, tuvo una situación de apremio también, se fue y lo dejó el Señor allá en un arroyo, y ahí le envió, fíjese bien, cuervos que le llevaban carne y que le llevaban agua. O sea, cuando Dios tiene un cuidado de alguien, hermano, usted no entiende de qué manera o por qué vía
le va a llegar el sustento y la ayuda. Y créanme, hermanos, que cuando eso llega, uno tiene que doblar su rodilla y decirle al Señor, gracias. ¿Ha recibido esas bendiciones usted? Que a veces, como decimos a nosotros, ¿verdad? Popularmente, vulgarmente, tenemos el agua hasta el cuello, parece que no damos una. Y de repente algo ocurre, alguien nos llama, algo pasa y la cuestión se soluciona casi más de la mitad. Y decimos, pero esto no lo esperaba yo. Pero Dios sabe de tu necesidad. Nosotros hemos sido receptores de muchas bendiciones así, hermanos. Y no hacemos más que darle gracias a Dios. Un hermano de Venezuela ayer me decía, hermano, pero es que usted para nosotros, no soy yo, es Dios el que puso esto en el corazón de nosotros y de esos hermanos que les van a mandar esta ayuda, no soy yo, Basilio no es nadie, es el Señor. Así obra nuestro Padre Celestial, hermanos. Entonces Dios tenía preparado para esta mujer, hermanos, un lugar solo por cierto tiempo. La guerra ya estaba a punto de iniciar en el primer siglo, solo que ahora al Israel espiritual, que es el mismo olivo, pero con ciertas ramas reemplazadas. Vaya conmigo, Romanos. Yo quería leer esto el domingo pasado, pero tuve que parar. Esta es la parte final de mi sermón el domingo pasado. Tuve que parar por la cuestión del tiempo, pero hoy tenemos el tiempo. En Romanos capítulo 11, Pablo, no magistralmente, esa no es la palabra, sino inspiradamente explica esta situación. Romanos 11, voy a leer bastantito, comenzando en el versículo 11. Los subtítulos en la Biblia, si el suyo tiene uno, dice la salvación de los gentiles. ¿Sí? Arribita antes de empezar el verso 11, Romanos 11, 11. Porque Pablo explica cómo fue posible que los gentiles fuesen parte de la salvación, que por años había sido única para los judíos. Recuerden los olivos del que hablamos ya en el mismo libro de Apocalipsis. Dice la escritura así, Romanos 11, 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión, la caída, es decir, su pecado, es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo comienza, hermanos, a elaborar un pensamiento un poco profundo. Por eso Pedro dijo, Pablo en ocasiones escribió cosas difíciles de entender. Esta es una de ellas. Porque él se mete, está inspirado y se mete en una situación que muchos no estamos al tanto, porque no nos gusta la historia, no nos interesa. Pero esto es Biblia. Es historia, pero bíblica. Entonces Pablo dice, si el pueblo de Israel cayó y al caer hizo que el pueblo gentil, millones y millones de personas que estaban alejados de los pactos de Dios, ajenos a la salvación, son bendecidos porque estos cayeron. Pablo no quiere decir, pues qué bueno que cayeron, pero es como lo que lo tienes en la punta de la lengua. Quiere decir qué bueno que cayeron para que estos entraran, pero no se atreve a decir porque él mismo es un judío. Dice así que si su caída fue para salvación de estos, ¿te imaginas cuánto beneficio puede traer el día que se restablezcan estos? El día que se compongan, el día que se arrepientan. Va a ser un gozo tremendo. Porque sí, aquellos entran porque estos cayeron. Pero qué bueno que entren, pero que estos se levanten. Para que Dios siga ganando más almas. Esa es la mentalidad que Pablo está aquí elaborando. Verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Hermano, no sé yo cuánto tiempo le costó a Pablo decir esto. Porque cuando uno lee cómo Pablo se identifica a los filipenses y les dice, mira, si esta gente tiene algo en que gloriarse, yo más. Y comienza a decir, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, vengo de la tribu de Benjamín. Y comienza a elaborar y a poner sus cartas de presentación que lo ponen bien alto a él.
Porque como judío, Pablo era instruido a los pies de Gamaliel, dice. No había un judío más apto, hermanos. De hecho, usted se acuerda del trabajo que tenía. Era un perseguidor de la iglesia. El Sanedrín, el grupo reinante, los ancianos judíos, no le iban a dar ese trabajo a cualquiera. Pero este joven llamado Saulo lo tenía. Porque odiaba el camino de Cristo. Era un judío de cepa, era un judío hasta lo más mínimo de su cuerpo le pertenecía al pueblo de Dios. Él no quería ver ningún gentil. Y ahora dice aquí, a ustedes gentiles les hablo por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Estoy orgulloso de ser un apóstol para ustedes. En verdad, sí. Porque cuando el Señor lo llamó, Él le dijo, ven para acá, yo te voy a enviar a los gentiles para que lleves mi evangelio, para que lleves la luz a los que andan en tinieblas. Una conversión total que hizo Dios en el apóstol Pablo. Es como si a un judío, si el hermano Manuel fuera un judío que salió de Auschwitz, de allá del calabozo ese, hermano, donde mataban a todos los judíos. Y después de que llega acá y el hermano se convierte al Señor, dice el Señor, hermano Manuel, tengo un ministerio para usted. Va a ir allá a Alemania, a los nazis, a predicarle. ¿Qué? Si de ellos vengo huyendo, salí del holocausto huyendo, ¿cómo me mandas a predicar a los nazis? ¿No hizo lo mismo con Jonás? Cuando lo mandó a Nínive y no quiso ir y huyó. Lo aventaron al mar, se lo tragó una ballena, un pez grande, y luego salió y le dijo al Señor, todavía no has ido a Nínive, y tuvo que ir a Nínive a predicar como quiera. Entonces Pablo dice, a ustedes gentiles les hablo, porque soy un apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. O sea que los otros se quedaron quizá predicándole mucho a los judíos, y a Pablo fue, como sabemos, a muchos lugares. Por eso Pablo en el libro de los Hechos se nos habla de todos sus viajes misioneros que hizo a otras partes del mundo, hermanos, llevando el evangelio. Pero él conocía bien la ley y podía explicarle la diferencia al mundo gentil. Por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Le estoy dando picones a ver si aquellos reaccionan. Porque si su exclusión, vuelve a tomar el punto de la caída de los judíos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, ahora volvió a hablar del judío, si las primicias de donde salió todo es santo, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Empieza a hablar ahora de que ustedes gentiles son una poda, ustedes son engendrados. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Sí, cuando le ponen una poda, sí, ustedes son adheridos, ¿verdad? Sí, verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, la misma metáfora que usó Dios para con Juan en Apocalipsis del olivo, y si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, es la palabra que buscaba, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, gentil, te estás aprovechando de una situación donde Dios te está ayudando, y aunque eras un olivo silvestre, ahora te injertó y estás recibiendo la savia, lo rico, la esencia de lo que es un olivo cultivado. Ya dejas de ser silvestre para pasar a un olivo cultivado, de ese que se le cuida, del que se le abona, del que se le riega, del que se le administra, como Dios hizo con su pueblo. Lo regó, lo administró, lo cuidó por muchos años. Ahora tú, gentil, al haberte injertado, pasas a tener el mismo cuidado que Dios tuvo para con su pueblo. Y eso entramos nosotros. Nosotros somos gentiles. Tenemos que gozarnos de esto porque aquí estamos involucrados nosotros. Verso 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, tampoco te burles del judaísmo que cayó, porque después todos de ellos salió el evangelio para con nosotros.
Démosle gracias a Dios y nos estamos beneficiando de esa raíz, ¿verdad? Creo, no sé quién me habló de eso ayer, creo que ayer. Alguien de ustedes, no sé si fue uno de ustedes o alguien más, de un hermano, que me decía que si nosotros, creo que fue por teléfono, que si nosotros debemos de estar de acuerdo con lo que Israel está haciendo con Hamás y con los palestinos. Bueno, una guerra, hermanos, es un conflicto bélico entre dos naciones, y aunque aquí el grupo, a donde yo entiendo por qué ocurrió todo esto, todos sabemos el día 6-7 de octubre, el ataque que hicieron, fue un grupo terrorista, no fue toda Palestina. Palestina no todos son terroristas, aunque hay mucho terrorismo ahí. El grupo terrorista es Hamás. Ellos fueron los que fueron a maltratar a los israelitas, los que hicieron ese atraco tan horrible, ¿verdad? Entonces, Israel en cambio voltea y comienza a desbaratar toda Palestina, toda la franja de Gaza. Entonces alguien me preguntaba si es justo, si yo apoyo eso o no apoyo. Bueno, yo oro a Dios por la paz entre ellos. Israel ya no es el pueblo que un día fue un día el pueblo de Dios protegido, hoy en día es un pueblo más como cualquier otra nación, ¿verdad? Y creo que se me mencionaba, entonces, ¿es culpable Israel o no? Como que me insistían, ¿verdad? Bueno, yo vuelvo a repetir, la injusticia del hombre nunca va a ser vista por Dios, bien vista por Dios. Creo que tenían que haberse dirigido concretamente con el grupo terrorista, pero el terrorismo se expande entre los civiles. Ese es el problema, ¿verdad? Y allá es una cuestión muy de ellos. Pero no nos gozamos de que Israel haya caído, no nos jactamos, como dice Pablo, ni nos burlamos. Es una cuestión que ocurrió y que dentro de los planes de Dios estaba que cuando eso ocurriera nosotros seríamos injertados para ser pueblo de Dios, que fue lo que ocurrió en los primeros siglos de nuestra era cristiana. Concluyo la redacción de Romanos. Dice el versículo 20: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, la severidad de Dios. Explica Pablo, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, si tú también como creyente, como gentil, no sigues en los planes de Dios, sufrirás lo mismo que ellos sufrieron. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es cierto, fueron desgajados, pero dice Pablo, si se arrepienten, Dios puede volverlos a traer al rebaño. Por supuesto que sí. ¿Recuerda aquel valle de los huesos secos? El Señor no tiene ninguna imposibilidad para volverles a dar vida. Verso 24, y ahí acaba la lectura. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y si contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Claro, tú pudiste sobrevivir siendo un olivo silvestre, injertado en un olivo cultivado. Y funcionaste, trabajaste. ¿Te imaginas las ramas naturales? ¿Cómo no van a prenderse ahí? ¿Verdad? Esa es la disertación de Pablo sobre eso. Al Pablo escribir todo esto, hermanos, hace una cosa. El remanente fiel quedó ahí. Siempre hubo un remanente fiel para el Señor. Y luego dele aquí mismo en Romanos capítulo 9, verso 6. Dice la Escritura: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo Israel se desvió. Nosotros venimos de un remanente judío. La iglesia nace de un remanente judío, ¿verdad? Los discípulos eran parte de ese remanente. Y de ahí nace la iglesia, el mundo gentil hoy en día. Así que nosotros estamos por obra y gracia dentro de ese injerto, que es la salvación del mundo gentil. Pero venimos de esas raíces judías. Entonces la palabra no es que falló. Alguien va a decir, mira lo que Dios tuvo que hacer. No.
esto era así que tenía que ocurrir. Y el Señor, hermanos, da esta explicación. Entonces, yo pensé que iba a acabar, pero la mujer huye al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios. Dios no abandonó a su pueblo en el desierto, mucho menos va a abandonar tampoco a su remanente fiel. Dios nos va a cuidar. Así como cuidó cuando libertó al pueblo de Egipto y lo sacó al desierto. ¿Qué decía el mismo pueblo de Dios? Le decían a Moisés: ¿para esto nos sacaste? ¿Para morirnos aquí en el desierto? Allá de perdido había tumbas donde nos enterraran. Pero mira aquí. Y un día a Moisés le dolió la cabeza, y más que eso, le entró jaqueca y mucho más que eso. Y dice Moisés a Dios: Señor, yo ya no puedo con este pueblo. Todo el tiempo está quejándose, murmurando. Así son todos aquellos que no confían en el Señor. Por eso nosotros, hermanos, aprendamos a depositar nuestra fe en el Señor. El viernes, predicando para unos hermanos en Bogotá, les hablé de que nosotros somos un pueblo distinto. El verdadero cristiano sabe esperar. Aprendemos a esperar en el Señor. Aprendemos a confiar. ¿Y sabe qué es lo que nos hace distintos? El grado de fe que llegamos a tener. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y usted y yo necesitamos mucha fe para seguir esperando en las promesas de nuestro Dios. Y no llenarnos de desesperación. Todos tenemos apremios aquí. Yo estaba escuchando al hermano Wilfredo en su introducción. Pido por esto, porque esto. Y pido por esto porque... Y si usted se fija, cada uno de nosotros tenemos una petición fuerte. Porque tenemos apremios. Y en este mundo, hermanos, seguirá siendo así. Mientras cantábamos, ahí me vino un pensamiento sobre los papás de nuestra hermana. Sí, la hermana puede estar preocupada por ellos, por su papá, por su salud, porque es obvio, es la hija, es la salud de su padre, de su madre. Pero yo decía, y ellos también pueden sentirse muy orgullosos. Pasó su yerno a dirigir una oración, pasó su nieto a dirigir cantos, y el posible yerno puede también, y nieto yerno también, ¿verdad? Pasó, y a lo mejor me estoy adelantando, perdón, pero pasó también para acá. Estás viendo una familia diferente. Y para mí, ellos tienen que sentir gozo. No la ves esta familia en los vicios, no los ves en las drogadicciones, no los ves en el mundo. Deberían sentirse contentos, y los padres también, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos visión. Los hijos de Dios aprendemos a ver lo invisible. Mucha gente no aprecia esto. ¿Quién no daría mucha gente por venir a sentarse aquí y tener a su alrededor a sus hijos? Pero ni sabe dónde están sus hijos. A lo mejor anoche no llegaron a casa. Y cuando usted viene al culto a adorar a Dios y viene como con la gallina, con todos sus polluelitos, eso es seguridad, eso es gozo, eso es algo distinto. Eso el mundo no te lo da. Eso es paz. Y nuestros hijos aquí van a aprender eso, están aprendiendo eso. No sé qué vayan a querer hacer en el futuro, si ellos vayan a querer seguir en los caminos del Señor. Yo esperamos que sí, pero este es el ejemplo a seguir. Eso es lo que hace a la iglesia, una iglesia que sabe esperar en los mandamientos de nuestro Dios. La mujer fue llevada, hermanos, a un lugar preparado por nuestro Dios. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, denme unos 10 minutos más porque yo sé que nos falta la cena del Señor todavía. En Apocalipsis, capítulo 11 y el versículo 3, dice la palabra del Señor:
que él daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Bueno, eso fue lo que ya habíamos visto. El cuidado de parte de nuestro Dios está implícito, hermanos. Su cuidado es para nosotros hoy en este tiempo. No solamente es para el pueblo en aquel tiempo. El cuidado del Señor abarca a cada uno de nosotros también. Entonces, el resto del capítulo, que voy a ver cuánto puedo decirles, en Apocalipsis 12, versículos 7 y 8, dice la Escritura lo siguiente. Es la segunda parte del capítulo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Es la visión, pero ahora la batalla se va hacia los cielos. Existe un conflicto bélico divino en los cielos. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Note que el dragón tiene aliados, pero Miguel también tiene aliados. Y dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, para Satanás, para el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Primera cosa que quiero decir, hermanos, rápidamente, es algo que ustedes tienen que grabar. Esto que acaba de leer aquí, versículos 7 y 8 sobre todo, no es un relato histórico del estado original de Satanás. Esto no significa lo que ocurrió allá en el cielo cuando Satanás se rebeló y los ángeles que no guardaron su morada. No. Esta es una visión apocalíptica, debe de quedarse dentro del contexto que Dios le está dando a Juan para enseñarle a los cristianos del primer siglo. Esto indica que cuando Jesús murió, hermanos, Satanás también, aparte de aquí en la tierra, hizo lo posible de alguna manera por invadir el cielo, persiguiendo a Jesús de alguna manera, pero no lo logró. Porque dice la Escritura que no pudo porque Miguel y sus ángeles lucharon contra él y les vencieron. Y no pusieron, hermanos, ni siquiera un solo pie allá. ¿Cómo y cuándo ocurrió eso? Esos son una ventanita, hermanos, divina que se abrió, que nos permite ver lo que los evangelios no redactan, pero que a través de una visión en el Apocalipsis se nos dice lo que Satanás intentó hacer con Jesús. Fue a pelear por su cuerpo y luchó, pero Miguel y sus ángeles, Miguel es un arcángel, combatiente, fiel a Dios, peleó junto con sus ángeles y vencieron a Satanás y a sus ángeles. Y los echaron fuera, abajo, a la tierra otra vez. Quiso invadir el cielo, Satanás. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Es una visión apocalíptica lo que está pasando, que nos habla de los intentos de Satanás por destruir a Cristo y a su pueblo. Y así vemos que esta es su segunda derrota. Me dirá usted, hermano, ¿y cuál fue la primera? Le explico. En la tierra, él no pudo destruir a Cristo. Y en su intento por invadir el cielo ahora, ni un pie pudo poner. Fue lanzado fuera. Van 2 veces, 2 batallas que pierde. En la tierra no pudo destruir a Cristo. Y la segunda intenta invadir el cielo y es echado abajo. 2 batallas perdidas. Viene la tercera. Verso 13. Lea conmigo, Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora inicia una tercera batalla, pero la inicia ahora, según el versículo 13, queridos hermanos, contra la mujer que dio a luz al hijo varón. Y también, hermanos, este va a ser derrotado. Y con esta derrota emprendió su tercera campaña usando su ira contra la mujer de quien vino el Cristo, es decir, contra Israel. En el primer siglo, primeramente Roma, a todo lo que era israelita, lo persiguió.
como hemos dicho en sermones pasados, cuando se dan cuenta que los verdaderos remanentes, los verdaderos fieles al Señor, fueron aquellos que cuando el emperador dijo: ahora todo aquel que quiera comprar y vender, que quiera tener los goces del imperio, tiene que dar la adoración al emperador. Los israelitas, muchos de ellos ya convertidos al paganismo, se hincaron ante el emperador. Pero los cristianos, ellos no. Entonces, esa va a ser la cuarta batalla. Por ahora, el mundo israelita, el mundo judío, fue perseguido por el pueblo romano. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Se dio a la tarea de perseguir a la mujer, a Israel. Versículos 10 al 12, vemos a ver que la campaña bélica contra los israelitas fue muy fuerte, porque Satanás sabía una cosa, que eso tenía solamente un poco tiempo para hacerlo. Mire, versos 10 al 12 de Apocalipsis 12. Verso 10. Entonces, cuando fue echado abajo a la tierra, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Cristo resucitó, ¿qué fue lo que le dijo a los apóstoles? Ahora me es dado toda autoridad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Ahora vayan a ser discípulos por todas las naciones. Sí, Satanás trató de invadir allá el cielo y lo echaron fuera. El Señor reclama victoria, reclama autoridad. Y entonces se dice: ahora ha llegado esto. Ahora ha llegado la salvación, porque Cristo ahora reina. ¿Sí? Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y del testimonio de ellos. Hubo un remanente junto con Miguel de ángeles fieles que han sido siempre fieles al Señor, que no permitieron la entrada de Satanás y los ángeles, y le vencieron con la fidelidad que se debe de tener, hermanos. Lucharon contra ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero mire ahora: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Allá lo echaron fuera, ahora regresó, pero agárrense acá abajo, dijo, porque viene más enojado que antes. No ha podido conquistar una sola batalla. Así que la ira, ¿contra quiénes la va a emprender? Él sabía que tenía poco tiempo, hermanos, y aunque su ataque fue encarnizado, no pudo vencerlos. Es su tercera derrota. Versos 14 al 16. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a ese lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, la serpiente, el dragón, ¿verdad? Se enoja y arroja de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La mujer a los israelitas. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y la tragó el río que el dragón había hecho, y tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Hemos dicho antes que para los judíos esta expresión significa tiempos indefinidos. Tiempo y inmediato a otro tiempo significa tiempo indefinido, turbulento, incertidumbre. Y al judío le vino mucho eso. Y la cuarta batalla de Satanás ahora se enfoca en los cristianos. Mire el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Después dejó de luchar contra los judíos porque ya no los pudo derrotar, porque la tierra ayudó al judío. ¿Qué significa eso? Bueno, en el año 70 vino la destrucción de Jerusalén. También Dios había terminado ya su pacto con ellos. Pero sigue habiendo israelitas hoy en día, ¿sí o no? Sí. ¿Los destruyó Satanás? No. La tierra los ayudó. Fueron esparcidos, sí, a Rusia, a Polonia, a muchos lugares.
En 1948 fueron reunidos, y ahí están todavía. O sea que Satanás ni siquiera a los israelitas les pudo ganar. 3 batallas perdidas. Pero a mí la que más me importa es la cuarta, porque esa tiene que ver conmigo y con usted. Esta es la cuarta batalla. Y ahora va a tener 2 aliados para pelear contra usted y contra mí. Las derrotas de Satanás. Número 1, y esto es rápido porque ya no tengo el tiempo. No pudo destruir a Cristo en la tierra. Cristo fue a la cruz para hacer la voluntad de su Padre. Él dijo, mire, yo vengo aquí a poner mi vida, a mí nadie me la quita. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Así que cuando Él fue a la cruz, porque muchos dicen, pues, usted, hermano Basilio, dice que Satanás no pudo con Jesús, pero lo mató. No, no lo mató. Cristo entregó su vida. Cuando Él murió, dice, y entregó su espíritu. Él lo entregó. Y volvió a tomarla. Satanás no lo venció. ¿Sí? Intentó invadir el cielo en la batalla número 2 y Miguel y los ángeles lo echaron fuera. Leímos el relato. La tercera, incluso no pudo destruir a Israel como nación. Fue ayudada por los moradores de la tierra. Lo acabamos de decir. Contra los cristianos en su última batalla, hubo muchos que ya murieron para vivir eternamente con Cristo. Dice Apocalipsis 2:13. Dice de la siguiente manera, se lo leo rápido. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Muchos murieron para vivir eternamente con Cristo, pero no dejaron su fe, ni perdieron su esperanza, como Antipas. Sé dónde está, dice el Señor, yo sé quién es, sé lo que pasó. Fue un testigo fiel hasta la muerte. Pero ahora mismo Él está peleando por su alma, por la suya y por la mía. Él la quiere para destruirla, para que nosotros no entremos en el cielo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Se la vamos a dar? Dice 1 Pedro 5:8 que como león rugiente anda buscando mi alma y la anda buscando para destruirme. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Anda, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y el capítulo 14 y el versículo 13 dice la Escritura, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Todo aquel que muere en Cristo es un bienaventurado, dice la palabra del Señor, porque finalmente llegamos al descanso. Un día nos vamos a cansar de tanta aflicción y un día llegará nuestra vida. Ojalá que ese fin de nuestra vida llegue cuando nosotros estamos viviendo para Cristo y entreguemos nuestra vida al Señor fielmente. El cristiano es grandemente bendecido al estar con Dios, pues tenemos la certeza que Él nos guiará a un lugar seguro, aunque todo parezca imposible. La mujer no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir. Frente a ella, al dar a luz, estaba el dragón. Después arrojó un gran río de agua para que cayera y se ahogara la mujer. Y la tierra abrió su boca y la salvó. Dios es
un Dios todopoderoso, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es ser fiel hasta la muerte, y Él nos dará la corona de vida. El capítulo 12 de Apocalipsis es fascinante. Es enseñarle al cristiano las victorias que tenemos en el Señor. Es enseñarle al Hijo de Dios que con Dios todo es posible, que el temor lo echa fuera, la confianza que tenemos en nuestro Dios. Espero en esta mañana, en esta tarde, hermanos, que la palabra encuentre ese lugar en nuestro corazón y que en las pruebas y aflicciones que tenemos, hermanos, sigamos bendiciendo a Dios y esperando. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.